Mi esposo tuvo un accidente de coche cuando iba a ver a su amante de la mitad de su edad, pero le envío una corona de flores cuando mi suegra me pide que lo visite en el hospital. Hasta hace 3 semanas, yo, de 32, pensaba que tenía un matrimonio. En su lugar tenía una cabeza de cacahuate que piensa con la de abajo, también conocido como esposo. Más una zarigüeya bigotuda como suegra. Llamaré a mi esposo Christopher, de 36 años, con el que estuve casada, y técnicamente aún lo estoy, por 6 años. Casi no discutíamos, pero tampoco hacíamos muchas cosas juntos, la verdad. Él pasaba la mayoría de las noches en la computadora o en el teléfono. Yo solía ver TV o leer. Los fines de semana eran de hacer los mandados, y quizá cenar fuera una vez al mes. Ahora que lo pienso, puedo ver lo poco que en realidad conectábamos, pero en ese momento me parecía vida normal de casados. La fecha de descubrimiento fue día de semana por la noche después de cenar. Yo estaba recogiendo la mesa y Christopher fue a ducharse. Su teléfono estaba al lado del plato. Cuando vibró, lo miré por instinto. Allí estaba la notificación, un mensaje de alguien llamada Mujerzuela. Técnicamente, no se llamaba así, pero es mi vida y mi historia y quiero contarla de esta manera. En el avance no se podía leer el mensaje, pero el nombre parecía lo suficientemente extraño como para leerlo. Si hubiera estado agendado como Mujerzuela, directamente hubiera sido un crimen no leerlo. Agarré el teléfono y sabía su clave porque me la había dado hace años, cuando era fiel y un buen esposo, no la bola de mugre que es ahora. Había muchos mensajes de semanas atrás. Fotos explícitas, planes para verse en hoteles, todo el paquete. Lo único que les faltaba era hablar sobre el clima. Christopher era todo un bobalicón con esta mujer, con textos que parecían sacados de un adolescente y no de un adulto. Ella tenía 20 según su foto de perfil, una chica a la que casi le doblaba en edad. Era la infidelidad más detallada de la historia, porque había pruebas de a dónde iban, los horarios, hasta que había comprado para comer y para, bueno, ya tú sabes. Christopher volvió a la cocina envuelto con una toalla y cuando me vio con su teléfono, se congeló en el instante. Si alguna vez has jugado a ese juego de niño, como el juego del calamar, sabrás a lo que me refiero. Solo que no tenía un arma para dispararle en ese momento. En su lugar, usé mi boca. Le pregunté quién era la mujerzuela. Se encogió de hombros, porque ya había sido atrapado, y soltó que llevaban viéndose un par de meses. Estaba confesando, pero no lo hacía mucho mejor ni menos doloroso. Las razones de por qué las podía entender, pero no de usarlo de excusa para serme infiel. Se sentó frente a mí y me comentó que se había estado sintiendo aburrido. Dijo que nuestro matrimonio era como ir en automático y quería algo que lo hiciera sentirse vivo otra vez. No era personal, todavía le importaba nuestro matrimonio, pero que necesitaba esto para no volverse loco. Dejé el teléfono sobre la mesa y le dije que hiciera una maleta y se fuera. Ahí sí se le notó la sorpresa, como si no esperara esa reacción. Me pidió que habláramos. Le respondí que ya lo hicimos y le pedí que quería que se fuera de la casa esa misma noche. Intentó discutir, porque según él todavía teníamos más cosas para hablar. No le respondí, solo lo miré hasta que se levantó y fue al dormitorio. Empacó una mochila con ropa, artículos de aseo, se llevó la laptop y se quedó un minuto en la puerta como esperando que yo cambiara de opinión. No hubo cambio de opinión de último momento, afuera. Se quedó en casa de un amigo del trabajo. Probablemente su amante, que no tiene edad legal para beber, no debe tener un lugar para que él se quede. Hola, papá y mamá, o hola, decano, este es el nombre casado con el que me acostaba, se va a quedar unos días aquí si no les parece mal. Esa conversación no saldría nada bien si sucediera. A la mañana siguiente le escribí a Christopher por mensaje que ya había contactado a un abogado y que quería proceder con el divorcio. No era mentira, pasé media mañana, como desde las 5, buscando uno en internet. Me pidió que no hiciera esto, que lo de esta chica no iba en serio y que me estaba apresurando a contactar abogados. Tenía que dejar que mi enojo se calme y hablarlo. Pero había algo que no sabía, que ya había hablado con el abogado y me iba a reunir para que tome mi caso. Eso era lo único que iba a hablar. Mi suegra, que ya ustedes conocen como la zarigüeya bigotuda, me llamó 2 días después. Mi suegra siempre fue una zarigüeya, nunca fue cálida conmigo. Solo que ahora le he agregado bigotes por lo que estuvo haciendo, y porque se ha estado descuidando un poco. Durante todo el tiempo que salí con su zarigüeya bebé, tenía un comentario no solicitado sobre algo. De hecho, tuve que limitar sus visitas a casa o organizarme para no estar allí cuando llegara con su odio de suegra. Siempre lo envolvía como si fuera ayuda, pero eran puras críticas. Cuando yo le respondía con críticas hacia ella, como que se había olvidado bañarse esta semana, se enojaba. Yo le decía que era ayuda, pero para nuestras narices. Christopher nunca se metía en estas peleas. Ni para defender a su madre o a mí. Por teléfono, mi suegra me dijo que había sabido por Christopher que teníamos problemas.
Pero si bien no sabía los detalles, esperaba que pudiéramos arreglarlo. Le contesté que Christopher me había sido infiel con una mujerzuela sin edad para beber y que yo iba a pedir el divorcio. Ese era el arreglo. Era obvio que esta mujer barra marsupial sabía lo que estaba pasando, a grandes rasgos al menos, pero jugaba el papel de tonta. Lo sé porque decía que una noche no es para tanto. Entonces comencé a leerle los hoteles donde se veían, y en donde pondría Christopher la crema batida. Se enojó porque no paraba de enumerar y le daba pudor. Finalmente, le corté. 4 días después de que Christopher se fue, me llamó su amigo. El mismo con el que se quedaba. De ahí supe que se quedaba con él. Era para contarme que Christopher había tenido un accidente de coche. Se pasó un semáforo en rojo y otro auto le pegó del lado del conductor. Tenía la muñeca rota, golpes en la cabeza, un par de costillas rotas y una de las rodillas dislocadas, pero nada de vida o muerte. El coche estaba destruido, pero es un precio muy bueno por saltarte un semáforo en rojo. El amigo me dijo que Christopher iba camino a ver a la mujerzuela cuando pasó. No fui al hospital y no llamé a Christopher, no me interesaba. Podía estar ahogándose en lava y tampoco hubiera ido, a menos que sea para ver eso. Fui a trabajar al día siguiente como siempre. Mi suegra me llamó otra vez esa tarde. Me dijo que estaba en el hospital con Christopher y que yo tenía que ir. Lo dijo en ese tono que no me lo estaba pidiendo, me lo estaba informando. Estaba todo el mundo allí y se veía mal que su esposa no estuviera acompañándolo. Al parecer, había muchas personas que no sabían lo que hizo. Le respondí que yo era su casi exesposa y que no tenía ninguna intención de fingir otra cosa. Me gritó que yo era egoísta y que Christopher necesitaba apoyo. Le contesté que se apoyara en la mujerzuela, como iba a hacer cuando se accidentó, y colgué. Mi suegra empezó a llamarme varias veces después de eso. La bloqueé después del 5.º mensaje. Empezó a escribirme por redes sociales. Cuando no le respondí, hizo que la hermana menor de Christopher, Scarlett, me llamara. Scarlett me dijo que mi suegra estaba muy alterada y que tal vez yo debería ir una vez a ver a Christopher solo para calmar las cosas. Le conté a Scarlett lo que había hecho Christopher y que no me interesaba actuar para nadie. Scarlett se disculpó y esperaba que en la próxima visita al hospital los médicos le dijeran que él estaba estable, porque lo iba a desestabilizar con sus propias manos. 2 días después, la hermana mayor de Christopher, Mallory, me mandó un mensaje preguntando si podíamos hablar. No contesté. Entonces mi suegra apareció en mi casa un sábado por la mañana. Abrí la puerta y estaba en mi porche sosteniendo una cazuela. Me dijo que me había traído comida y que quería hablar. Le dije que no quería hablar, pero intentó empujarme para meterse en la casa. No soy un jugador de la línea defensiva de los Carneros de Los Ángeles, pero rebotó contra mí junto con su cazuela. Como eso no funcionó, comenzó a hablar. Me dijo que sabía que yo estaba molesta, pero podía dejar mi molestia de lado por un rato y hacer esto por ella y por Christopher. Me pidió que solo actuara por un tiempo, mientras él estaba en el hospital y se recuperaba. Sería importante para su ánimo, para que se recuperara más rápido, y sería importante para no tener que explicarles a las personas que pasaba, que yo no estaba allí junto a mi esposo. Le pregunté si la mujerzuela había ido a visitarlo, y ella me explicó que lo hizo en calidad de amiga solamente, que estaba preocupada por él. Incluso estaba dispuesta a pedirle que no estuviera en el hospital cuando yo visitara. Aquí es donde quizás ustedes me vean como la mala, porque hice algo bastante malo, aunque gracioso, con alguien en el hospital. Acepté su propuesta de visitarlo, y no era necesario que la mujerzuela no estuviera. Solo iba a pasar por allí, a actuar que era su esposa aún, pero luego me divorciaría. Ella estaba feliz con este arreglo y comenzó a agradecerme. De hecho, me pedía disculpas por aparecer en mi casa, y quería que me quedara con la cazuela, que me alimentara bien para verme fuerte en el hospital. Lo que no sabía mi suegra es que no iría al hospital. Podrían dispararme 3 veces que aún no iría al hospital. Tal vez miento, no iría a ese hospital, pero con 3 disparos tendría que ir a alguno. En su lugar, envié a un emisario para que me reemplace, una corona de flores. También una carta explicando mi ausencia a quien quisiera leerla. Coordiné con mi suegra, quería saber cuándo ella no estaría para que no la quitara. Tarde o temprano lo haría, pero quería que mi broma durara el mayor tiempo posible. Sabía que Christopher estaría adormecido con algunos calmantes, así que la corona podría estar unas cuantas horas. Llamé y pedí que la enviaran temprano por la mañana. Tuve que pagar una propina extra para que hicieran esto. Fueron a dejar la corona y la colocaron parada en su habitación. Junto a esta, una foto de Christopher y un breve mensaje. El mensaje es este. Si has venido a ver a Christopher, lamento informarte que ya no está entre nosotros, en el mundo de los casados. Su esposa, es decir, yo, me voy a divorciar. Como ya sabrás, ha sufrido un accidente. Lo que probablemente no sepas, porque su madre, la zarigüeya bigotuda, no ha dicho,
es que estaba visitando a una mujerzuela de 20 años. Se me ha pedido que lo acompañe en este doloroso momento, pero no lo voy a hacer. Solo espero que sea más doloroso de lo que me han contado. Luego me senté a esperar las consecuencias. Esperaba que las enfermeras o alguien del hospital la quitaran, pero tras leer el mensaje, supongo que han decidido que se quedaba. Porque no fue hasta que su madre saliera del trabajo que ella misma lo quitó. He recibido mensajes de muchas personas, pero todos muy agradables por el momento. Salvo su madre, que estaba enojada a más no poder y tomó un teléfono de alguien presente para enviarme todo tipo de cosas. Que me iba a demandar, que estas cosas eran propias de personas malvadas, que era una mala esposa y que era horrible lo que dije de ella. Si me pongo a pensar, creo que llamarla zarigüeya bigotuda fue lo que más le dolió. Me gusta. De todas formas, tengo fotos y vídeos de la corona. Algunas personas las tomaron y las compartieron en sus grupos de amigos. Creo que no me pueden llamar la mala aquí, después de lo que me hizo. Le he deseado buenos augurios y deseos a mi exesposo con una corona fúnebre. Solo quiero lo mejor para él. Actualización 1. Tuve una conversación interesante con mis excuñadas que resume el fetiche de la zarigüeya bigotuda. Algún trauma tenía que tener para defender a su hijo de ser infiel. Scarlett me contó que su padre había engañado a mi suegra muchas veces durante el matrimonio. Empezó cuando Mallory estaba en la preparatoria y siguió por años. Su padre tuvo aventuras con mujeres del trabajo, mujeres de su iglesia, incluso con una vecina. En parte lo entiendo, aclaro que es broma para las personas que lo toman todo literal. Imagina volver del trabajo, cansado, y tener que besar esos bigotes. Si tu esposa tiene más bigotes que tú, ya sabes lo que tienes que hacer. Nuevamente, es broma para los ofendidos de Internet. Mi suegra sabía de estas infidelidades, pero se negaba a irse del matrimonio. Lo que, hablando en serio, me parece triste. Ninguna persona, no solo mujeres, debería quedarse en un matrimonio con infidelidades. En especial con múltiples y a lo largo de los años. Ahora entiendo por qué está fallada. Aunque no lo justifica. Ambas conocen bien a su madre, y me explicaron la dinámica de ella. Su madre estaba obsesionada con las apariencias. Es de las que prefieren ser miserable a que la gente sepa que hay algo mal en sus vidas. No solo sobre las infidelidades, sino con otros problemas familiares. Por ejemplo, si alguno de sus hijos estaba enfermo del estómago, en lugar de decir la verdad y dejar que las personas imaginen que tenían algún virus, decía que habían ganado un concurso y la escuela los había enviado en un viaje de estudios. Esa fue una de las excusas, pero ha tenido varias a lo largo de los años, y para distintas cosas. A pesar de todo esto, las personas se enteraban de estas cosas. Cuando la familia extendida o la comunidad de su iglesia se enteraba de las infidelidades, mi suegra explicaba que solo era un beso o que solo eran chismes. Mi suegra se enojaba con cualquiera que insinuara que debía divorciarse. Scarlett dijo que su padre por fin se fue por su cuenta hace unos 8 años. Está viviendo en otro estado, con una mujer con la que la engañó y empezó otra vida. Casi no habla con ellos. Yo sabía que la relación de Christopher con su padre era difícil, no fue invitado a mi boda, pero nunca hablaron de esos detalles. Creo que mi ex no quería que viera cómo era su padre y cómo podía ser él. Para peor, mi suegra estaba devastada. No porque lo extrañara, sino porque ya no podía controlar la historia y todo el mundo sabe que la dejaron. Mallory piensa que, como Christopher creció viendo todo eso, a su padre engañar y a su madre quedarse, pensó que podía salirse con la suya conmigo. Pero estaban felices de que yo le mostrara que no iban a ser así las cosas conmigo. Ambas están de acuerdo en que me divorcie, que saben lo desgastante que fue para su madre y también para ellos que sus padres no se divorciaran. Ha hablado de mantenernos en contacto, porque nuestra relación nunca ha sido mala. Pero pienso en avanzar, no seguir conectada a la familia de Christopher. Christopher no se puso en contacto conmigo, pero el accidente ha sido lo suficientemente fuerte para regresar del más allá como un hombre cambiado. De nuevo, no estaba en riesgo, solo muy drogado con analgésicos. Mi abogado ya me ha dicho que aceptó una división sencilla de los bienes. La casa se vendería y dividiríamos lo que quedara después de pagar la hipoteca, a menos que él quiera comprar mi parte. Cada quien se quedará con su auto y sus cosas personales. Ahora hasta me siento mal por lo de la corona. Pero no tanto, porque se lo merecía por infiel. Eso sí, toda esta faceta buena tiene un pequeño detalle. Su abogado dijo que estaba listo para firmar todo si aceptaba verlo en persona. No me agradaba la idea, pero quería el divorcio cuanto antes, así que acepté. Eso sí, fui con una amiga para no estar a solas con él. Él lo sabía y lo aceptó, así que estaba un poco más segura de que no hiciera nada gracioso. Quería explicarme algunas cosas y hablar sobre esto, aunque no cambié el curso del divorcio. Le dije que no había nada que explicar, porque no quería explicaciones, que solo firmáramos los papeles y ya. Quiero aclararles que la conversación no fue nada productiva,
pero al menos me consiguió que firmara los papeles a los 2 días. Quería que entendiera por qué lo hizo. Me engañó porque pensó que yo nunca lo dejaría. Había visto a su madre perdonar a su padre una y otra vez, y por eso pensaba que eso era lo que las esposas hacían. No me creyó cuando le dije que se largara esa primera noche. Que no era la dinámica que esperaba de todo esto por culpa de sus padres. Lo más relevante que dijo fue que me había engañado antes. Como al año de estar juntos, se acostó con una compañera de trabajo unas cuantas veces. Solo paró porque ella se mudó a otra ciudad, pero era lo que había aprendido a hacer y por eso lo hizo. Pensaba que no lo dejaría, pero tampoco me lo contó para no lastimarme. Cuando terminó de hacer como si todo lo que hizo fuera para protegerme, mientras se excusaba usando a terceros porque las cosas que le cuelgan están de adorno, me levanté y me fui. Le pedí que firmara los papeles porque había cumplido la parte del trato, y afortunadamente lo hizo. Edición, no sé sobre la mujerzuela, no le pregunté. Actualización 2. El divorcio se finalizó hace 6 semanas, pero estoy actualizando ahora. No estaba en mis planes hacerlo, pero así está todo. El final del matrimonio solo tomó 1 hora en la oficina del abogado y eso fue todo. No lo he vuelto a ver en persona desde entonces. La casa se vendió finalmente. El mercado es decente ahora y pusimos un precio para que se moviera rápido. Después de la hipoteca y los costos de cierre, me quedaron unos $18.000. No es mucho, pero suficiente para empezar de cero. Me mudé más cerca de mis padres. Ellos viven a 1 hora de donde Christopher y yo teníamos la casa. Encontré un departamento pequeño en un buen lugar. Esto es importante para más adelante, porque he estado saliendo a correr por la mañana en la zona. Nunca fui muy de ejercicio, pero necesitaba algo para llenar el tiempo. Me levanto a las 5:30 y corro por el vecindario cerca de mi departamento. A esa hora estaba tranquilo, solo yo y algunas personas madrugadoras. Es seguro y me ayuda a despejarme. Todo hasta que un día vi a una zarigüeya bigotuda manejando un coche, acercándose hacia mí. Juraría haber visto el coche de mi suegra días antes, pero no estaba segura de si podía ser ella. Y si lo fuera, sabía que a eso de las 6:15 es cuando ella conduce para ir a su trabajo. Disminuye la velocidad y comienza a preguntarme sobre hace cuánto que salgo a correr y esas cosas. Toda charla casual. Le respondí que mi mamá me dijo que no aceptara dulces de desconocidos y que me largara. Siguió diciéndome cosas, como que era bueno que saliera a correr porque mis piernas siempre se habían visto un poco flojas, pero no había querido decírmelo durante mi matrimonio con su hijo por respeto a él. Sí, claro, como si se hubiera guardado algo para ella. De haberlo hecho, ya estaría 2 metros bajo tierra de todo el veneno que se hubiera tragado. Tuve que devolverle la cortesía y decirle que me gustaba que se hubiera dejado crecer más el bigote. Le daba un aire refinado, a francés, a hombre francés. Eso la sacó de su estado zen. Hasta ahora estaba intentando molestarme, lograr alguna reacción, pero yo estaba con todas las endorfinas de mi ejercicio y no lo iba a lograr. En cambio, ella comenzó a responder como si estuviera desestabilizada, como enojada. Por eso no vio el coche más adelante mal estacionado y se lo llevó por delante. Me asusté un poco porque yo tampoco lo vi, pero luego de ver que solo fue daño material, le deseé buena suerte y seguí corriendo. No voy a admitir que lo hice con una gran sonrisa en la boca, mientras veía de lejos que el hombre del coche de adelante se bajaba a discutir con mi suegra, que también estaba discutiendo con él. De Christopher solo sé que ha dejado de salir con esta chica. Una de sus hermanas, que me encontré el otro día haciendo compras, me lo contó. Habían estado saliendo por un tiempo luego del accidente, pero sus padres lo descubrieron y le dieron un ultimátum: o dejaba de salir con un hombre de casi la edad de ellos o dejaban de pagar su matrícula universitaria. Ahora sabemos que va a la universidad y que prefiere eso a mi exesposo. Ahora lo que seguro que ustedes, porque los conozco y son unos chismosos de primera, quieren saber. Los padres se enteraron de esta relación por culpa de las hermanas de Christopher. Incluso me han ayudado a hacer una corrección a mi historia. Ella no tiene 20, tiene 19. Y cuando yo descubrí la infidelidad, tenía 18. Eso fue lo que las empujó a decirles a los padres de ella. Porque, aunque sea mayor de edad para algunas cosas, aún no puede beber, era un poco extraña la relación. Mi esposo no tiene casi el doble de edad, tiene exactamente el doble de edad. Edición, gracias por los consejos y preocupación, pero no voy a dejar de salir a correr por culpa de mi suegra. Soy de las que creen que la víctima no tiene por qué esconderse. Ya es bastante malo todo lo que ha hecho mi suegra en este tiempo y no voy a vivir escondida con miedo en mi apartamento, por si decide volver a aparecer. No creo que me estuviera acosando, simplemente me vio en su trayecto al trabajo y quiso meterse en mi cabeza. Pero no pudo y destrozó su coche. Eso es una victoria para mí. De hecho, ahora debe estar pensando, estúpida Ope que me hizo chocar. Actualización 3. Sigo corriendo la mayoría de las mañanas, se ha vuelto una rutina que necesito.
Me estoy volviendo más rápida, aunque también es cierto que al principio iba a velocidad de caracol. Ya puedo hacer como 8 kilómetros sin parar y sin ver zarigüeyas al volante. Sé que dije que no quería estar en contacto con la familia de mi ex, pero me las encuentro por la ciudad o simplemente nos escribimos para desearnos feliz cumpleaños y esas cosas. Si no fuera por eso, estas actualizaciones ya se hubieran detenido. Mis cuñadas, ex o lo que sea, me contaron sobre el accidente de mi suegra. Mi suegra quiso demandar al otro conductor porque asegura que se lastimó durante el choque. No iba tan rápido como para eso, iba a la misma velocidad que yo corría. Los coches de ahora son de papel y cuando golpeas, se destrozan por nada, pero no fue un accidente como para que ella sufriera heridas de gravedad. El otro conductor estaba mal estacionado, pero tenía una cámara trasera para evitar demandas por accidente, y mi suegra quedó grabada hablando conmigo y distraída al volante. No solo no prosperó su demanda, sino que el otro conductor la demandó a ella y el seguro no le pagó ni el arreglo del coche. De nuevo, estos coches modernos, cuando se rompen, tienes que pagar un ojo de la cara para reponer las partes, así que ella estaba enojada conmigo por distraerla, y con el otro conductor. También porque le descontaron ese día de trabajo por no ir. No tuve que testificar, porque a mi suegra no le convenía y el otro conductor no debe de haber sabido quién era yo para contactarme. Tampoco fui necesaria por todo lo que ha pasado. Según mis cuñadas, esto ha tranquilizado un poco a su madre, porque ya no está tan intensa como antes. Tampoco la he visto mientras corro. No sería tan malo en este momento. Quizás se le saldrían los bigotes del impacto contra el volante si lo hiciera a mi velocidad actual. De Christopher tengo algunas novedades, de esas que siempre me piden. ¿Recuerdan su accidente tras pasarse un semáforo en rojo? Nunca se lo contó a sus hermanas, pero fue demandado y perdió bastante dinero. Quizá por eso quería firmar los papeles del divorcio rápido y vender la casa, necesitaba efectivo. También recibió una multa y trabajo comunitario por eso. Ahora, algunos se habrán preguntado por qué iba tan distraído para ir a verla. No, no estaba pensando con la cabeza más pequeña, estaba preocupado. Ella le dijo que estaba embarazada y que necesitaban hablar. Al final tuvo un aborto y él no ha sido padre. Pero estaba tan preocupado que no vio el semáforo en rojo y sufrió ese accidente. Lo último que supe de Christopher es que él de verdad estaba enamorado de esta chica. Ese día estaba nervioso porque ella ya le había dicho que necesitaba abortar. Sabía lo que pensaban sus padres y no iba a seguir con el embarazo. Pero él sí quería ser padre. Conmigo no mostró ese mismo interés, pero agradezco no haber tenido un hijo suyo. Cuando ella terminó todo por culpa de sus padres, él fue a la casa de ellos para hablar e intentar demostrarles que es un buen hombre y que cuidaría de su hija. Es más, se ofreció a pagar parte de su matrícula. Los padres de ella lo echaron y le dijeron que se alejara de su hija, porque ya está saliendo con un chico de su edad. Christopher piensa que ella tal vez lo estaba engañando, porque tenía celos de uno de sus compañeros de clase, que es su novio ahora, y ahí se le terminó el amor. Ahora creo que eso ha sido todo. Si ya le tenía poco respeto a este hombre, ahora le tengo mucho menos.